todo agradecerles a todas por estar aquí hoy con el clima que nos hace la vida un poco más difícil en esta fecha, así que agradecerles mucho su interés hoy y también agradecer a Omaira, a su equipo de trabajo, a Itacat por este curso, por convidarme a participar en este ciclo que ha estado muy potente, con personas muy importantes, muy interesantes lo que hemos escuchado, entonces estoy muy agradecida por eso. Y también agradecer a la IEALTAD por recibirnos hoy, por darnos este clima que nos va ayudando también a soportar esta tarde aquí. Así que bueno, sin más alargarme, el título, como decía Omaira, de la charla de hoy es Visión decolonial de las narrativas de los museos y del discurso de memoria histórica. Como comentaba Omaira, mi formación es de arqueóloga. Y bueno, muchas veces los arqueólogos y las arqueólogas trabajamos de cara a los sitios arqueológicos, a los yacimientos, vamos excavando, pero la gran parte de nuestro trabajo realmente es narrar, escribir discursos sobre cómo era la vida de las personas que vimos en esos yacimientos, ¿no? Entonces desde allí es que yo me he comenzado a cuestionar sobre cómo se emiten los discursos, ¿no? Qué se dice sobre el pasado, sobre el no tan pasado también. Pensando en que yo soy una arqueóloga y nuestras escalas temporales son muy antiguas, ¿no? Hoy vamos a hablar de monumentos que son, por ejemplo, del siglo XIX, que también es antiguo, pero en una escala para mí como arqueóloga temporal mucho más cercana, ¿no? Entonces pasados y no tan pasados, pero cómo se cuentan estas historias, ¿ya? Entonces, como también ha adelantado Mayra, vamos a tener una parte teórica en la cual el objetivo va a ser responder a la pregunta ¿cómo se entiende la descolonización en el campo de los museos y de la memoria? Y allí vamos a ver qué es la descolonización, cómo se relaciona con los museos y la memoria, cómo son las narrativas de los museos y la memoria histórica y cómo se pueden descolonizar esas narrativas en los museos y sobre la memoria histórica, ¿vale? Y vamos a pasar luego a la segunda parte, que es la parte práctica, donde ustedes van a hacer un análisis decolonial utilizando las categorías, los conceptos que vimos en la primera parte, para analizar las noticias que están asociadas a lugares de memoria colonial en el espacio público, ¿vale? Sobre cómo estos lugares de memoria aparecen en los medios de prensa, ¿vale? ¿Qué se dice, qué no se dice sobre esos lugares, quién lo dice, quién no lo dice, y así sucesivamente, ¿ya? Yo les voy a mostrar el material de prensa que preparé y unas preguntas para que respondan en grupo. Luego, cada grupo va a comentar para el resto de los participantes cuál fue su análisis y si nos da tiempo entonces cerramos ahí algo cortito para el cierre, para terminar, ¿vale? Entonces, bueno, primero voy a partir con la pregunta más básica. Yo dije que iba a decir qué es la descolonización, pero como hemos venido viendo en este curso, a veces cualquier cosa puede ser la descolonización. A veces cualquier cosa puede descolonizarse, a veces cualquier tipo de pequeño cambio que se hace en cómo se vienen haciendo las cosas hasta ahora se enuncia como decolonial. Entonces yo voy a partir diciendo qué no es la descolonización, ¿vale? Creo que es una aclaración necesaria en un momento como el que estamos ahora, ¿vale? Entonces la descolonización no es la celebración de la diversidad, ¿vale? Muchas veces yo voy a hablar de lo que son las instituciones del patrimonio, los museos, los lugares de memoria, los centros de memoria, pero también en otros lugares donde se habla de la descolonización se cree que descolonizar es enorgullecerse por la riqueza y por la diversidad de la humanidad. Esto no es la descolonización, ¿vale? Esto lo podemos encontrar más asociado a un discurso de la multiculturalidad, donde todas las culturas son válidas. Sabemos que todas las culturas son válidas. Lo que nos interesa en la descolonización es que todas las culturas sean equivalentes, que todas tengan la misma trascendencia, el mismo lugar de enunciación, el mismo poder de decisión, ¿vale? Esa es una diferencia, por ejemplo, entre esta diversidad celebratoria, que es un discurso multicultural, y la diversidad en igualdad de condiciones, que sería la descolonización. Otra cosa que no es la descolonización es un cambio de estética. ¿Por qué digo esto? En el campo de los museos, por ejemplo, sobre todo los museos etnológicos y los museos históricos,
históricos más en los territorios como latinoamericanos o territorios que fueron colonizados, donde usualmente en el relato de los museos lo que pasó previo a la colonización se pone al principio de la historia, como si fueran en el pasado, ¿no? Y en Europa, en los museos etnológicos, existen lugares específicos para guardar los objetos de otras culturas no occidentales, ¿cierto? Estas dos visiones, llegados a los 90, entraron en una crisis, ¿vale? Se hizo políticamente incorrecto mostrar en estos museos que la gente no occidental o de los grupos no blanqueados, que quedaron, por ejemplo, en Latinoamérica ejerciendo los poderes de gobernación o de gobernanza del Estado, estuvieran en el pasado. Esto quedó totalmente obsoleto respecto de la proclamación de los derechos humanos, ¿cierto? Después de los procesos de descolonización de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, los museos, ¿qué hicieron? Reinventarse. ¿Y qué hicieron ahora? Pusieron los mismos objetos de una manera diferente, ¿vale? El ejemplo clásico aquí en Barcelona es el Museo de las Culturas del Mundo. Antes era un museo que estaba junto con lo de Cataluña, luego lo separaron, luego lo cerraron y lo cambiaron y pusieron casi nada de información. Si lo vamos a visitar hay un montón de objetos, esculturas, ¿cierto? Pero de información es la mínima cantidad. ¿Es descolonial este museo? No es descolonial. Ese cambio estético no tiene nada de descolonizador, ¿vale? Esto que está ahora como muy en boga, un cupo de diversidad. La descolonización no es que las instituciones culturales hagan un cupo para personas racializadas, ¿ya? Sobre todo porque este cupo nunca va a alcanzar la representatividad que sugiere la diversidad de las sociedades actuales, ¿vale? Entonces no es un cupo. Existe política de cuotas que ha ayudado a diversificar la presencia de diversidad étnica y racial dentro de las institucionalidades culturales. Sí, esto sí ha sucedido, ¿no? Es un avance de ciertas políticas que reconocen la diversidad, pero eso es un primer paso, eso es un no es a donde hay que apuntar, ¿vale? Otra cosa que no es la descolonización es la participación de comunidades, ¿vale? Se cree que porque las instituciones culturales inviten a participar a gente diversa, a gente que no ha participado hasta ahora de cómo se crean los espacios culturales, ya están haciendo algo para descolonizar la institución. Esto tampoco es así. La descolonización no tiene que ver con que la gente participe, tiene que ver con que la gente tenga capacidad de decisión sobre los bienes y las memorias que representan a su identidad, ¿vale? Muchas veces se invita a participar personas por hacer un checklist de compromisos institucionales en torno a la política internacional de diversidad cultural, pero no hay un compromiso institucional por entregar a estas comunidades que han estado excluidas de su propia historia el poder de decidir y el poder de contar sus propias historias, ¿vale? Vamos a ir profundizando un poco más en estas cosas a medida que vamos, pero creo que es importante mirar para poder tener el ojo crítico en el estado actual en el que estamos respecto de la descolonización de los museos y las memorias históricas. Finalmente, un ítem de un proyecto. No es la descolonización un ítem de un proyecto. ¿Por qué digo esto? Porque hay palabras que el neoliberalismo las atrapa y se las apropia para sí. ¿Les suena feminismo? Y ahora un caso más actual de estos días. ¿Les suena interseccionalidad? No, está pasando con descolonización. La descolonización no es que en la postulación del proyecto nos digan ¿qué va a hacer usted por la descolonización de su proyecto? Como nos preguntan por qué vamos a hacer por la sustentabilidad, por qué vamos a hacer por el género. No, no es. Eso no es. Si usted le pone a su proyecto eso y cree que ya está siendo decolonial, no, le falta bastante, ¿vale? Entonces ahora vamos a avanzar con ¿qué es la descolonización? Bueno, primero para entender la descolonización tenemos que retrotraernos en el tiempo. ¿Cuándo? Cuando comienzan los procesos coloniales. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando comienzan, como decía Ramón Grosfoil en la sesión anterior,
Los procesos de colonización comienzan incluso antes de 1492, ¿no? Comienzan justamente en la península ibérica, la expulsión de los musulmanes, que aquí le dicen moros, ¿no? La expulsión de los moros y todo esto ya fueron procesos de colonización. Estos procesos de colonización, por supuesto que tuvieron procesos de resistencia en respuesta a ellos. Esta energía que no se deja someter por los procesos coloniales ya es una energía descolonizadora, ¿vale? Sin embargo, en el año 1992, en el continente americano y también en algunos lugares de la península ibérica, se celebraba el 5º centenario, ¿vale? Que quería decir que se cumplían 500 años de 1492 cuando llegaron la tripulación de Colón a América, ¿no? En ese entonces llamada las Indias. ¿Qué pasó en ese momento en que los poderes estatales y nacionales de América y de España se preparaban para celebrar? Que hubo una insurgencia latinoamericana de pueblos indígenas. Yo digo latinoamericanas porque así está un poco en la teoría, pero si uno va a los movimientos de derechos civiles, ya en los 60, en los 80 en Estados Unidos, también estaban los indígenas peleando por sus objetos, por sus derechos, etc. ¿Ya? Entonces es una insurgencia latinoamericana completa, ¿vale? Una respuesta de resistencia a esta celebración, donde muchas veces se llevaba por delante el lema de no nos conquistaron, la conquista no ha terminado, esto es una reconquista, decían los grupos zapatistas en el año 92, ¿vale? Desde aquí en adelante la descolonización comenzó a ser mucho más habitual de escucharla, sobre todo porque a partir de este año comienzan las primeras publicaciones de académicos del norte, que eran personas migrantes de América, que habían migrado a las universidades del primer mundo, Estados Unidos especialmente, y comenzaron a escribir sobre esta resistencia, ¿vale? Los teóricos decoloniales no inventaron la descolonización. La descolonización es una práctica que han inventado las personas que se resisten a los procesos coloniales. Los teóricos de la descolonización han escrito sobre esta resistencia, han puesto nombres y conceptos a esta resistencia, pero el proyecto descolonial es un proyecto práctico de resistencia política que se vive en las calles, que se organiza en colectivos y en comunidades desde antes de 1492. ¿Vale? Eso entonces sería la descolonización, y ahora veremos lo que nos dicen los teóricos, ¿no? Miñolo. Miñolo nos dice esta energía de descontento y desprendimiento entre las y los sujetos colonizados que no se dejan someter por la lógica de la colonialidad. ¿Aquí alguien conoce la colonialidad y qué es? ¿Sí? ¿Se nos puedes contar? Las prácticas que se siguen haciendo, que se instauraron en la colonización, pero que siguen vigentes hoy en día y que no se han erradicado. Vale, entonces las prácticas que se instauraron en la colonización, que no se han erradicado y que siguen vigentes. Es decir, una vez que se firma la descolonización política, toda aquella estructura que continúa reproduciendo las jerarquizaciones en diversos ámbitos, racional, religioso, epistemológico, lingüístico, estético, todas estas jerarquías son sostenidas por la colonialidad, ¿vale? Entonces, ¿qué sería la descolonización? Es deshacernos de las repercusiones materiales, políticas, ideológicas, estéticas, epistemológicas, territoriales y un largo etcétera del colonialismo. Todo aquello que nos ha hecho, ¿vale? Es un proceso, además, no acaba. Entonces, aquí traigo a la voz de Silvia Rivera Cusicanqui, que para quien no la conoce es una socióloga de origen aymara, y ella nos dice que la descolonización es botar las máscaras que nos ayudan a parecer modernos, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que la colonización lo que quiso hacer es, o lo que hizo finalmente es instalar un proyecto civilizatorio, ¿vale? Que no es solamente un proyecto económico, lo que nos decía Ramón el otro día, ¿no? Sino que es un deseo de querer ser moderno, ¿eh?
Tanto en las ciudades latinoamericanas, por ejemplo, que vemos a principios del siglo XX, la modernización de la ciudad, ¿no? Incluso comenzó la modernidad a ser una palabra habitual, o sea, uno se veía con un teléfono, ¡oh, qué moderno!, ¿no? Esto es hacer como son los europeos. Eso se trata la modernidad, ¿no? Tener trenes y todo esto. No vamos a decir acueductos porque acueductos ya teníamos en América, al menos antes de que llegara el proyecto civilizatorio moderno. Pero entonces Silvia Rivera nos dice eso del querer ser que este cúspide de la pirámide jerarquizada, que nos dice que debemos ser más blancos, que debemos ser más occidentales, y digamos lo que debemos ser más masculinos, porque también lo masculino está por sobre la jerarquía de lo femenino y de los diversidad sexogenérica, ¿no? Entonces, botar esa máscara, ya no queremos ser esto. Esa es la descolonización, y por eso es un proceso, y también hay que decir que parte por cada una. Vale, entendiendo entonces ahora qué es la descolonización, voy a pasar a cómo esto se relaciona con los museos y con la memoria. Me parece que esto es súper importante, porque yo que llevo trabajando aproximadamente 6 o 7 años en instituciones culturales desde esta perspectiva, me doy cuenta que se hacen muchas cosas y se quieren hacer muchas cosas decoloniales sin conocer la teoría decolonial. ¿Vale? Muchos proyectos se enuncian como decoloniales, exposiciones que creen ser decoloniales, pero cuando uno se acerca a las instituciones a hablar de esto, no saben más que la palabra decolonial, no conocen a las autoras, a los autores no los conocen. Imagínense si conocen o no a la autora del feminismo decolonial. Es todavía más difícil que se conozca esto, ¿no? Incluso aquí en Europa yo he ido a muchos congresos donde se habla de la descolonización de los monumentos, de la descolonización del espacio público, de los museos, y no citan ningún académico los textos de la teoría decolonial. ¿Vale? Entonces me parece que es trascendental que si vamos a enunciarnos como decolonial, sepamos primero que es una práctica, y segundo que hay una teoría, que reconozcamos una genealogía, aunque no venga de personas blancas europeas, ¿vale? Entonces, ¿cómo esta teoría se explica, se relaciona con los museos y con la memoria? Primero habría que detenernos en el colonialismo, ¿no? En estas empresas coloniales de los imperios europeos que salían no solo a conquistar tierras y pueblos, sino que también a capturar objetos para poder llegar a Europa de vuelta, a mostrar el éxito de la empresa colonizadora y además a educar sobre lo importante que era civilizar a los bárbaros que estaban fuera de lo que la gente en las metrópolis podía ver. Esto lo que generó fue que esta colecta de objetos se comenzaran a poner en lo que llamaban los gabinetes de curiosidades, que son como los antiguos museos, ¿no? Los primeros museos, que eran usualmente colecciones privadas, que las tenían personas con mucho dinero y que pagaban a otros para que fueran a capturar objetos a otros lugares. Imagínense ustedes cómo era esa captura. No se saben, muchas veces no se saben orígenes, no se sabe a qué funcionalidad tenían esos objetos capturados, etcétera, ¿no? Gran parte de esto fue además en condiciones violentas, ¿no? Luego viene la institucionalización de esos gabinetes de curiosidades y se convierten entonces en los primeros museos. Se abren al público, ¿no? El Louvre, el British, los primeros museos. Imagínense, yo estoy hablando del British o el Pitt River Museum, que es de los museos más coloniales que hay en el mundo, ¿no? O sea, hay en esos lugares piezas de todo el mundo, excepto de los lugares donde está el museo, ¿no? O sea, es un lugar de enunciación que se vuelve invisible porque yo soy el que tiene el poder para enunciar a todos los demás, pero a mí nadie me enuncia, ¿no? Es de allí de donde surgen estos museos con piezas recolectadas en procesos coloniales. Y la memoria, al mismo tiempo, se vincula con este proceso de narrar esta empresa colonizadora. ¿Quién la narra? ¿Cómo se narra? Ahí están las preguntas asociadas al colonialismo, ¿no? Es el hombre blanco el que colecta, el que puede decidir todo por esos objetos, porque finalmente los ha tomado, se los ha apropiado, los ha sacado de su contexto y luego ha hecho, yo les digo en serio, cualquier cosa. O sea, hay objetos botados en depósitos, hay objetos en exposiciones mal catalogados, hay objetos que están puestos
para un sentido que no tiene nada que ver con lo que los objetos están hechos, o sea, han hecho lo que han querido con esas colecciones, ¿no? Esto todo se hace en nombre del patrimonio. Ahí lo dejo y lo retomamos más adelante. Con respecto a la colonialidad, decíamos estas jerarquías que se mantienen una vez que el colonialismo político se acaba, ¿vale? ¿Cómo entiendo yo la colonialidad en el espacio de los museos y la memoria? Como una racialización de las narrativas. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una jerarquía que tiene que ver con la raza, muchas veces con el género y muchas veces con la clase también, sobre cómo se cuentan estas historias, ¿vale? Y no solamente eso, sino qué lugar tienen las historias que vienen de un lugar no occidental. ¿Cuál lugar tienen? Subordinado, ¿no? Están inferiorizadas. Entonces, la historia con mayúscula es siempre la historia de Occidente, mientras que las otras historias son desconocidas, son mal contadas cuando se cuentan, son confusas, es cualquiera. Puede ser un lugar en África, puede ser un lugar en América, puede ser un lugar en Asia, indistinta. La historia que importa es la occidental, ¿no? Y luego, entonces, voy a pasar al concepto de descolonización, que tiene que ver con desoccidentalizar las narrativas y reparar el daño histórico que se ha hecho con estas narrativas jerarquizadas, ¿vale? Voy a pasar aquí a cómo son las narrativas de los museos y la memoria histórica. Respecto de esto que decíamos del colonialismo, de los museos y la memoria, tenemos que las narrativas en los museos y en estos lugares de memoria son memorias que exaltan el periodo imperial. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que los colonos son héroes, son descubridores, son navegantes, pero no tienen nada que ver con la historia de opresión y dominación sistemática de más de 5 siglos. Así se cuenta la historia de la colonización en los museos, ¿vale? Usualmente también son todos varones, ¿no? Y, bueno, a ver, déjenme ver si puse... a mí me llama la atención que actualmente con esto de las nuevas narrativas, que también empiezan a servir un poco para todo, esto de nueva narrativa o narrativa otra, se comienza a decir, no, vamos a contar la historia de la colonización, pero ya no solo de los hombres, sino de las mujeres, porque tiene que ser con perspectiva de género y el feminismo. ¿Y qué historias se cuentan? Las colonas, la historia de las colonas, las que se subieron al barco, que sufrieron mucho porque las condiciones del barco eran atroces. Y llegan allí a ser cómplices de toda la empresa colonial y esas son las historias que están contando en nombre de la igualdad de género. ¿Es descolonial eso? No tiene nada de descolonial. Al contrario, se reafirma esta exaltación de la colonia, ¿no? Entonces, bueno, para contar un poco sobre estas narrativas y sobre cómo la vemos en los monumentos, traje 2 imágenes. La primera, ¿les suena conocida? Es el monumento de Antonio López y López, conocido como el Marqués de Comillas, en el año 2018, cuando fue retirado de la plaza que hoy se llama Idrissa Dial, ¿vale? La segunda es otro monumento. Hoy día este monumento no representa un monumento, sino que representa un objeto de museo, porque fue también retirado del lugar donde estaba, que era en la isla de Rapa Nui, donde vive el pueblo Rapa Nui, que se conoce más cotidianamente como Pascuense o Isla de Pascua. Ese es el nombre colonial de ese lugar se llama Rapa Nui, el pueblo también. Y entonces ellos construyeron este moai, ¿vale? El moai, como monumento, se erige igual como ustedes ven el de Antonio López, sobre un pedestal, ¿ya? Que se llama Aju. Y aquí ustedes no lo ven, porque las personas que quitaron este monumento, igual que el Antonio López, lo quitaron de allí y dejaron el resto, ¿vale? Sin enterarse tampoco y sin querer registrar que el conjunto de Aju Moai tiene 2 partes, arquitectónicamente, ¿no? Sino quitaron esto y se lo llevaron, según dicen, como un regalo del pueblo Rapa Nui a la reina, que en Rapa Nui claramente nadie conocía a la reina, ¿no? Lo subieron a un barco y se lo llevaron y está hasta el día de hoy en el British Museum, ¿vale? En este British Museum es donde han llegado la comunidad Manujanua o parte del pueblo Rapa Nui que se ha organizado para solicitar la repatriación de este monumento,
¿vale? Entonces, por una parte tenemos un monumento que ha sido cuestionado socialmente al punto de quitarse del espacio público por una decisión institucional, pero que era una respuesta a la demanda de muchos movimientos sociales en Barcelona para quitarlo, ¿vale? Y este monumento de Antonio López está en un depósito hoy de un museo, del Museo de Historia, ¿vale? O sea, no es que se sacó y no nos gusta este monumento y queremos olvidarlo, sino que lo vamos a poner en un museo, cuidado, nuevamente en nombre del patrimonio, ¿vale? Y en el otro lado, nuevamente en nombre del patrimonio, se quita este Moai, se sube a un barco, se baja aquí y se lucra con más de 6 millones de visitantes al año en el British Museum, que entran a ver los objetos emblemáticos del museo, entre ellos el Hoa Hakananaya, que es este monumento que vemos aquí adentro del British. Bueno, vamos a volver sobre Silvia Rivera Cusicanqui para entender los museos desde esta perspectiva que estoy contando. Para ella, que decíamos, voy a repetir, es una socióloga aymara, ella dice, ella entiende el museo como una fuerza desterritorializadora de los significados, ¿vale? Es decir, lo que decía yo antes, el patrimonio como extractivismo. Llego a un sitio, lo cojo, me lo apropio y luego lucro con eso, sin importar nada de lo que vale, lo que significa, quién lo creó, para qué lo creó, cuál es su sentido, etcétera, ¿vale? Entonces, el museo es esta fuerza que atrapa, expropia y lucra a partir de eso. ¿Les suena colonial esa operación? Bueno, vamos a pasar al siguiente concepto que yo decía, el de colonialidad, y esto que explicaba un poquito sobre la racialización de las narrativas. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay narrativas que reciben más atención y tratamiento que otras narrativas. Es decir, que cuando se cuenta la historia, esta selección de hechos del pasado no es natural, digamos, algo arbitrario. Se hace desde un lugar de poder, se seleccionan personajes, fechas, lugares para recordar y todas las otras para olvidar y silenciar, ¿vale? Un ejemplo clásico de esto es se me fue la palabra, la guerra de independencia de Haití. Esto no pasó a la historia oficial, ¿no? Se borró totalmente. O sea, hoy podemos hablar con cualquier persona y muchas personas no saben que hace siglos atrás los haitianos, en su mayoría personas negras, se organizaron y se independizaron de los colonos. Y hicieron algo totalmente distinto a las independencias latinoamericanas, que fue jurar lealtad ante el rey mientras estuviera preso por Napoleón. Eso fue lo que hicieron los países latinoamericanos, ¿no? Y adoptar todas las formas de gobierno que había dejado el gobierno colonial, para replicarlas desde las instancias de poder que estaban en manos de los criollos, ¿no? Gente blanqueada, digamos. Los haitianos no hicieron esto. Los haitianos ni siquiera repitieron un modelo de Estado-nación. Construyeron un nuevo modelo para ellos de gobernanza sin estar atravesado el poder por la raza. ¿Y eso quién lo sabe? ¿Por qué no lo sabemos? No es algo casual. Hay una decisión de que eso no pase a la historia. A eso me refiero con cómo las narrativas reproducen esta colonialidad. Como ejemplo, les traje un párrafo de la política de memoria democrática de Barcelona. Me parece interesante este caso, esto es algo de lo que estoy investigando ahora en mi tesis doctoral, porque a mí me parece importante detenernos en algunos conceptos, sobre todo en el de democracia, ¿vale? A mí este concepto me intranquiliza, digamos, porque si vamos al origen de quién podía participar de la democracia, varones mayores de 21, bueno, 23, luego 21, casados con propiedades. Esas eran las primeras medidas de democracia, contaba la participación de esas personas. ¿Qué de democrático tiene eso? Y luego, hoy día, las sociedades aspiran a ser democráticas. Entonces, bueno, partiendo por esto, yo he analizado la política de memoria democrática, traje este parrafito que me pareció interesante.
Dice, Barcelona ha sido y sigue siendo escenario central de acontecimientos, conflictos y luchas sociales importantes para la historia, no solo de Cataluña, sino también del Estado español y de Europa. El movimiento obrero, el antifascismo, las luchas por la igualdad de género, el feminismo, los esfuerzos para garantizar las condiciones de vida y la radicalidad democrática popular han vivido en la ciudad algunos de sus momentos esenciales y constituyen un patrimonio ético, político y cultural de la ciudadanía. ¿Vale? ¿Qué me parece a mí? ¿Qué me intranquiliza de este texto? Primero, que la historia de Barcelona como una metrópoli colonial está fuertemente vinculada con África y con América. Y con Asia también, digámoslo, ¿no? Entonces, bueno, y las colonias en Oceanía, que muy pocas personas lo conocen, pero hasta hace poco Guam, la isla Guam, era colonia de España y la perdió, y hoy Guam sigue siendo una colonia de Estados Unidos, ¿no? Pero fue una colonia de España. Entonces, aquí la memoria democrática, en esta memoria democrática cabe la historia no solo de Cataluña, sino del Estado español y de Europa. Entonces, ¿cómo yo identifico esta narrativa? Como una narrativa excluyente. Porque en esta narrativa no hay posibilidad para recordar todas esas historias que vinculan a Cataluña con África, con Asia, con América, con Oceanía, ¿no? Aquí no cabe en esta definición. Luego, lo siguiente que me llama la atención es que se reconoce la memoria como un patrimonio ético, político y cultural de la ciudadanía, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Que la ciudadanía es una característica, una condición que los estados-nación tienen el poder de entregar o de negar. ¿Qué de democrático tiene eso? ¿Cuántas personas que viven hoy en la ciudad de Barcelona no son ciudadanos ni ciudadanas? ¿Tienen derecho estas personas a una memoria? ¿Cuán democrática es la memoria democrática? Esas son las preguntas que a mí me surgen a partir de esta política, y les traía la imagen de justamente Antonio López en un movimiento que fue previo a su retiro en el año 2017, que fue liderado por movimientos antirracistas que pedían que esta memoria, más que democrática, se orientara a la reparación. ¿Por qué? Porque esta memoria de un esclavista en el espacio público funcionaba repitiendo y legitimando discursos racistas, y mucha gente racializada no es ciudadana hoy en día. El Estado no les da ese derecho, y por tanto el marco de derechos de ciudadanía no alcanza para reparar las memorias digamos dañadas, las memorias subalternizadas por los procesos coloniales. Y también pues, muchos edificios de aquí de Barcelona han hecho un documental hace poco, no sé si lo habéis visto. Ah, el de Negrers, el documental. Yo flipé, o sea, no sé. Sí, es que Antonio López es un iceberg, la punta de un iceberg, sí, sí, ¿no? Sí, claro, o sea, sí. que muchos edificios de aquí están hechos gracias a la esclavitud Sí. que ha tenido Barcelona con África, con la gente africana. Voy a repetir un poquito lo que dijiste para que quede el registro, ¿no? Nos lo habían explicado a nosotras. ¿Cómo? Si podéis decir el nombre del autor del documental. No, si buscas TV3 de la tarde. Está en TV3. Es un documental que lo hizo la revista Sapiens y se llama Negrers. Sí, esclavismo a Cataluña. Y Pero está en la escuela. Bueno, yo soy de aquí. Y nunca en la vida nos han explicado esto nada. O sea, nosotros somos santas. sí, Es increíble, tío. Ah, disculpeu. y también para que podamos pasar el micro y quede también registrada todas las voces que son importantes, ¿ya? Entonces, ahora sobre esto de la memoria y sobre esta jerarquía, traigo el pensamiento de un historiador mapuche. Yo explicaba a Omaira que mi origen está en Chile, y en Chile tenemos uno de los ejemplos de resistencia anticolonial más importantes que se ha visto en la historia colonial, que es el pueblo mapuche.
El pueblo mapuche resistió hasta el día de hoy, primero a la ocupación española, o hispánica, o de Castilla, como le quieran llamar, pero la ocupación finalmente imperial de Europa en su territorio, y actualmente sigue resistiendo al colonialismo interno del Estado chileno, ¿vale? Entonces, esta voz de una persona que lo sabe en carne propia, nos dice que una de las formas más potentes que ha tenido el colonialismo para perpetuar su hegemonía y naturalizar la opresión ha sido provocar que los actos de nuestras memorias solo tengan sentido desde su dispersión. ¿Vale? Es decir, no son importantes, no pueden sumarse una con otra y dar cuenta de lo que está pasando a nivel mundial, sino que son siempre experiencias personales, experiencias únicas, ¿no? A las personas que somos racializadas y que hemos vivido la experiencia del racismo nos suena mucho esto, ¿no? No, a ti te pasó eso, pero es una vez en la vida que pasa. Realmente Barcelona no es una ciudad racista, ¿no? Esto lo hemos escuchado muchas veces. Entonces, la dispersión de nuestras memorias, la jerarquía que se pone de eso, es un mecanismo colonial. Pasamos entonces ahora a la descolonización, que yo decía que tiene que ver con la desoccidentalización de las narrativas y la reparación. Cuando yo decía esto de que la historia oficial es la historia de Occidente, habría que comenzar a ver esta historia como la historia de una provincia más. ¿Qué lugar geográficamente tiene Europa en el mundo? En ese mundo que nos han querido mostrar, porque la geografía, hecha también desde Occidente, es realmente tiene bastante diferencia con lo que es realmente el territorio, ¿no? Aún así, Europa es muy pequeño, sin embargo es desde allí la historia universal. La propuesta descolonial es que esa es una historia de la localidad europea, no es una historia universal, no existen universales, ¿vale? Y entonces, a partir de quitarle esta importancia y esta jerarquía a la historia de Europa y de Occidente, dar lugar a narrativas que logren sanar esta exclusión, esta jerarquización de la que han sido objetos los otros pueblos y territorios en la historia del sistema mundo, finalmente. Entonces, para contarles un poco de esto, traje estas láminas que tienen que ver con la memoria esclavista, nuevamente para seguir con esta línea. A un lado de la pantalla van a ver una lámina que está en el Museo Marítimo de aquí de Barcelona, que ellos también hicieron una renovación, abrieron hace poco y decidieron como una política institucional incorporar el tema de la esclavitud que antes no estaba, ¿vale? Entonces lo incorporaron a través de esta lámina que pone las rutas comerciales. No se ve, pero lo que había después, esto es en el piso, por eso la foto es un poco mala porque es muy grande y cuesta sacar la fotografía desde mi altura. Entonces el mapa este tiene las rutas comerciales, muestra los viajes y muestra alrededor del mapa los productos que se comercializaban en estos viajes. Entonces está tabaco, algodón, café, azúcar, esclavos. Primero usa la palabra esclavos, que en un proceso de descolonización no se usa la palabra esclavo. ¿Por qué no se usa? Porque las personas no son esclavas. Las personas son personas que fueron esclavizadas por un sistema de dominación y opresión, que no es al azar. No hay personas esclavas. Hay personas que sufren la esclavización, que fueron capturadas, que fueron secuestradas y que fueron obligadas a trabajar en condiciones de violencia, ¿no? Entonces, ocupar la palabra esclava es naturalizar todo ese proceso de dominación, ¿vale? Y aquí en el museo se está narrando cómo dentro de los objetos que se comercializaban estaban esclavos, ¿ya? Que en el fondo deberían ser personas esclavizadas y no son objetos ni productos que se comercializaban, son personas secuestradas, ¿vale? Y además la imagen, ¿no? Yo ahí le hice como un pequeño zoom para ver la imagen, ¿ya? Las personas esclavizadas, tal cual como las personas colonizadas, que son parte de los mismos procesos, siempre han tenido resistencia a estos procesos. Esta imagen de una persona arrodillada, suplicando piedad, menos crueldad, es la imagen que la persona blanca quiere que entendamos de las personas esclavizadas.
¿Vale? Las historias de resistencia, las historias de suicidio como resistencia, la historia de escape como resistencia, son muchas. Son muchísimas, pero las imágenes que vemos de las personas esclavizadas son estas. Y esto no es azaroso. Y por el otro lado tenemos una imagen de nuevamente este monumento, que es lo que quedó del monumento, el plinto vacío, que anteriormente tenía este monumento de Antonio López, que ahora sigue aquí. No solo el pedestal, que me refiero a que el pedestal no es neutro, no es inocuo, es un pedestal que está lleno de mensajes que enaltecen la obra colonizadora de Antonio López. Y vemos a dos mujeres negras que pertenecen al colectivo de Periferias Cimarronas, y ellas están haciendo una performance en la cual narran pasajes de M. César, de este teórico anticolonial, que dice: Europa es moral y espiritualmente imperdonable. Algo así era, ¿no? Me puedo estar equivocando en la cita, pero ese es el sentido. Y al mismo tiempo van cantando, bailando y recitando esta canción de La Rebelión. No sé si la han escuchado esta. No le pegue a la negra, ¿no? Estas memorias no están registradas en ninguna parte, ¿vale? Esta performance la hicieron ellas, la grabaron y fue expuesta en una exposición que está en el Centro de Arte Santa Mónica, que está ahí como de frente un poquito al Colón, al lado de las Ramblas, y en una exposición que se llamó La tradición que ens atravesa, o travesa, no, ahí mi catalán todavía me falta un poco. Entonces, en esta exposición que cuestionaba la modernidad como tradición, se dio este espacio para que ellas pudieran compartir esta performance que habían hecho. Entonces, claro, por un lado están las narrativas oficiales sobre esta memoria, y por este lado esta memoria subalterna que está teniendo un espacio marginal dentro de un espacio que se considera como espacio subalterno, dentro de los museos que no son los museos de historia, sino que son los centros de arte contemporáneo. O sea, todavía nos faltan varios pasos para poder integrar esta historia oficial. Vuelvo a traer las palabras de este historiador mapuche respecto de esta descolonización, de las voces subalternas y de las experiencias subalternas, y él nos dice: esta política colonial de destrucción, silenciamiento y secuestro de las experiencias, voces y memoria de los pueblos colonizados es, sin embargo, contradictoria, contestada y resistida. Para los condenados de la memoria, dice él, un poco citando a Fanon, de los condenados de la tierra, ¿no? Ocupar un lugar en la historia no solo conlleva un posicionamiento como sujetos en o del pasado, sino ante todo la recuperación de sus agencias, conciencias y prácticas históricas en el tiempo y en el espacio, para movilizar políticamente el recuerdo y el silencio en las luchas del presente y en los horizontes políticos que se construyen cotidianamente. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que si estas historias y estas narrativas niegan la existencia de todos estos sujetos subalternos, también están negando su existencia en la contemporaneidad, su agencia, su experiencia, su poder político. La descolonización tiene que ver con la política, no con la diversidad ni con la estética. ¿Vale? Bueno, el siguiente punto es cómo descolonizar las narrativas en museos y sobre la memoria, ¿vale? Esta es la parte más difícil, y aquí ante todo voy a decir que la pregunta es como, no la voy a responder, ¿vale? ¿Por qué no la voy a responder? Porque el proyecto colonizador de los imperios europeos en distintos territorios y hacia distintos pueblos ha sido un proyecto, digamos, civilizatorio, como con un modelo, ¿no?, que se viene practicando desde hace más de 5 siglos. Sin embargo, en cada territorio y con cada pueblo tiene sus particularidades, ¿no? Hay, por ejemplo, el catolicismo aquí sabe mucho cómo hacer sincretismos con ciertas creencias, ¿no? Cómo se acepta, cómo no se acepta, porque si los proyectos colonizadores no tuvieran esta flexibilidad y esta capacidad de permearse, no serían exitosos como son.
¿vale? No podrían tener el éxito que han tenido. Tienen que ser permeables, tienen que seguir apropiándose de características locales, culturales, para desde allí someter, ¿no? Te acepto esto, pero esto otro no, ¿no? La iglesia es el mejor ejemplo de esto, ¿no? Entonces, debido a eso, a esas particularidades locales de cada pueblo, de cada territorio y cada experiencia colonial, es que no puedo venir aquí y decir, vamos a hacer esto y se va a descolonizar todo. Es imposible que haya una receta para descolonizar, ¿vale? Y lo otro, el proyecto descolonial, el proyecto colonizador, no es, como hemos dicho todo el tiempo, no es un proyecto económico, sino que es de muchas esferas. Por tanto, descolonizar los museos y los relatos de memoria es una pequeña parte de todo lo otro que tenemos que descolonizar, ¿no? Entonces, ¿podemos descolonizar la narrativa en los museos? Sí, podemos. ¿Va a ayudar eso demasiado? Bueno, es un esfuerzo que hay que hacer, porque así se han sostenido la ideología colonial, así la hemos creído, así la hemos aprendido, y ahora toca desaprender. Y las instituciones que han servido para que nosotros la aprendamos debieran ponerse al servicio para que las desaprendamos. Y por allí entonces va esta respuesta que me voy a arriesgar a hacer, ¿no? Evidentemente nada de estos pensamientos salen solas, entonces voy a ayudarme ahora de las palabras de Fabián Villegas y Cindy Shishoko, que son dos artistas contemporáneos y, bueno, periodistas y varias cosas que también las violencias coloniales nos obligan a ser medias multifacéticas y a hacer un poco de todo para resistir, ¿no? Entonces, bueno, estas personas que trabajan en el ámbito de la cultura nos dicen que descolonizar el museo, yo aquí agregaría el patrimonio, los centros de memoria, las narrativas históricas, requieren analizar y reparar en términos materiales los organismos de financiación, la gestión piramidal, la estructura de la plantilla laboral y las formas de programación, promoción y audiencia de estos espacios culturales. Es decir, ¿es descolonial que mi museo traiga un artista de colonial y haga una exposición de colonial? ¿Cuántas personas van a llegar allí? Las personas que son más violentadas por el sistema colonial, ¿van a enterarse siquiera que hay una exposición de colonial en el Museo X? No basta con eso, ¿no? No basta que digamos, vamos a traer un historiador, a una historiadora indígena para que escriba un relato y ponemos unas fotografías. No. ¿Cuántas personas racializadas trabajan en el lugar de memoria? ¿Cuántas personas racializadas trabajan en ese museo? Y cuando las trabajamos, ¿qué sueldo le estamos dando a esas personas? ¿No? Porque yo he trabajado, he investigado sobre museos de Chile. No, hemos invitado a todos los pueblos indígenas de Chile. Ah, pero mira, viven súper lejos, les pagan los pasajes. No, es que el museo no tiene presupuesto. Y ese es un discurso que yo he escuchado en Chile, pero que podría asegurar que se repite en muchos lugares. ¿Ya? Entonces, no basta con hacer un gesto que creemos de colonial. Tenemos que pensar, aquí dice analizar, y lo más importante, reparar sobre estas violencias coloniales que se reproducen, ¿vale? Cuando queremos que un museo sea decolonial, tenemos que pensar en la persona más violentada por el sistema colonial. Si nuestra acción decolonial va a reparar a esa persona de alguna manera, creo que podríamos encaminarnos hacia una práctica decolonial. Si la práctica que estamos haciendo va a seguir llegando a la misma gente, pero le vamos a dar un discurso distinto, lo pensaría más como un cambio estético. Vamos a ir a una parte un poquito más densa, que está basada en las experiencias que he podido investigar. Ya he enunciado un poquito de estas cosas. Las principales tensiones que vemos cuando la institucionalidad intenta descolonizarse, porque ya no queda otra un poco, también, ¿no? Siempre estas acciones institucionales vienen en respuesta de movimientos sociales. Lo que decía antes, presupuesto, ¿no? La institucionalidad cultural nunca te va a decir que tiene presupuesto. Siempre va a estar, es que son muy escasos, es que nos recortaron, es que no sé cuánto, no se puede, ¿vale? Por ejemplo, hace poco fuimos al Museo Marítimo
Y nos decían eso, ¿no? El público que estuvimos analizando la sala, nos dijimos, este museo es muy doloroso, o sea, no se puede ver a estas personas aquí esclavizadas, que ya vieron cómo se estaba contando la historia, ¿no? Es que no tenemos presupuesto, es que esta exposición es súper reciente, no podemos invertir. Bueno, pero el video ese que tienes que se reproduce en un sonido de cadenas y todo esto que es muy revictimizante, apágalo. Y en vez de tener presupuesto, te vamos a ahorrar presupuesto. ¿Vale? Como una dificultad puede ser una oportunidad, realmente. Cuando se quiere descolonizar, se quiere. Es un compromiso que se adquiere. No necesito dinero. ¿Vale? Esto de la inclusividad excluyente tiene que ver con la política de cuotas, ¿no? Cuando se dice, bueno, vamos a invitar a que vengan personas africanas, asiáticas, ¿vale? ¿Qué personas? Solo las que han estudiado bellas artes, las que saben de historia y todas aquellas personas que no han tenido el privilegio de pasar por esa educación occidentalizante, no son interés de incluir en el museo, ¿no? La persona racializada de a pie, esa no interesa. Entonces, ¿a quién vamos a integrar y a quién vamos a excluir? Un poco por allí, ¿ya? Otra cosa que yo he visto en muchos museos que intentan hacer estos guiños de colonial es que continúan trabajando con varones. Entonces, no, vamos a invitar a este historiador, vamos a hacer este ciclo de conferencias, todos los ponentes son varones. Bueno, una mujer a que modere la mesa. Entonces, recordemos que el colonialismo está totalmente imbricado con el patriarcado. Si no vamos a pensar la descolonización en conjunto con la despatriarcalización, vamos a repetir las violencias patriarcales en nuestra intención de descolonizar. Luego los discursos paternalistas, ¿no? ¿Cuánto se cree que la otra persona en un lugar racializado, de jerarquía por debajo, puede o no puede hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto pasa cuando un museo dice, no, yo voy a invitar a las personas a que hablen sobre estos objetos y deciden por ellos sobre qué tienen que hablar esas personas. No es que los museos digan, mira, yo te voy a invitar a que digas lo que quieras sobre mi museo. No, yo te digo cuándo vas a venir, en qué fecha, que tiene que ser el día de la diversidad, el día contra el racismo, y vas a hablar sobre esta colección porque tú tienes este vínculo con esta pieza. Eso es totalmente colonial, o sea, reproduce esa jerarquía tomando esta posición de salvador, no de decir, ya, ahora sí que te voy a incluir y te voy a decir que te doy el poder para esto. Paternalismo colonial. Y luego, vinculado con esto, te invito para esta fecha. Y luego de eso, se acabó la intención descolonizadora. Se acabó la pregunta por la crítica a lo que estoy exponiendo. No hay ningún cambio estructural. Es nuevamente un cambio estético. ¿Cuáles son los desafíos que se presentan entonces? Primero, una participación amplia de comunidades de origen. Ya yo decía, no es una fiesta de la celebridad, no es una celebración de la diversidad, pero la diversidad es una realidad. Y hoy esa realidad no está dentro de las instituciones culturales y de memoria, ¿vale? Entonces, tampoco podemos abrirlo por cupo. O sea, si hay que distribuir mejor el poder dentro de esos espacios, ese es el camino. El camino de reparación y de redistribución de los poderes que sí que tienen esos lugares, aunque digan que no hay presupuesto, aunque digan que no se puede hacer, son lugares de poder. Y ese es el poder que se tiene que redistribuir, al menos de manera igualitaria a cómo es la sociedad en el que ese museo o centro de memoria se encuentra inserto. Bueno, el siguiente desafío sería beneficios mutuos y de larga duración. Considerar la reciprocidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un museo o un centro de cultura invita a alguien, lo que quiere es que su museo parezca más diverso, que su museo parezca más progresista, ¿no? ¿Y qué gana la otra persona? Visibilidad. Porque con visibilidad no se pagan las cuentas, no se paga una carrera académica, ¿no? Y lo que yo decía antes, no es para una fecha. Es qué proyecto tenemos de largo alcance. Este museo tiene 300 años de historia colonial y con un día que me invitas crees que va a ser de colonial. Es que no es así. No puede ser así.
¿no? Vino Elvira Espejo hace poco a dar una conferencia y contaba 10 años de investigación con las tejedoras aymara, cómo eso lo habían podido vincular al trabajo del Museo Nacional de la Paz en Bolivia. Y el público le decía, ¿pero cuánto duró el proyecto? 10 años. ¿Y cuáles eran los objetivos? Bueno, entendernos. Que ellas tuvieron un lugar en el museo. Es otro tiempo. Eso tiene que ver con lo último que dice. Experienciar temporalidades diversas. Porque la colonización nos impuso un modelo de tiempo que es lineal, que va del pasado, estamos en el presente y vamos al futuro. Eso es una idea colonial, eso es una idea occidental, que solamente la tiene Occidente como civilización. Eso no lo tienen los otros pueblos, ¿no? Entonces, cuando vamos a hablar de historia, de pasado, de memoria, tenemos que considerar otras formas de pensar en ese tiempo, otras maneras de contar esas historias, otras maneras de representar esa memoria. Y por tanto muchas veces no va a ser a través del lenguaje escrito ni el lenguaje hablado, ¿no? Sino que también nos va a impulsar a explorar otros lenguajes, ¿no? La poesía, el arte contemporáneo, la creación contemporánea, ¿no? Más que escribir una nueva historia, como dicen que sucede o que se debería hacer. Entonces, para acabar, las palabras finales nos dicen que la descolonización la debemos considerar más que como una teoría, más que como lo que dijo el teórico, la descolonización como verbo. Es una práctica. Dijimos, no se puede descolonizar sin despatriarcalizar, ¿no? Son violencias, sistemas de dominación que están imbricados y que no se puede pensar uno sin el otro. Las desigualdades históricas y sus consecuencias materiales en el presente deben estar entonces como foco central de cualquier acción que se pretenda descolonizadora. Y descolonizar también implica explorar en las posibilidades más allá de las lógicas de la modernidad, sobre el tiempo, sobre el intercambio de saberes, sobre qué tipo de saberes, entre otras. Y entonces desde allí orientar el trabajo de instituciones culturales y de memoria histórica hacia la reparación y la justicia social y planetaria. No olvidemos que la colonización y el proyecto colonizador no solo se carga memorias, personas, pueblos y territorios, sino también todos los otros seres que están en esos lugares, ¿no? El agua, las montañas, los ríos, los mares, los desiertos, también están sometidos a la violencia colonial, ¿no? Y cuando decimos descolonizar, es un trabajo que parte por cada una y que implica descolonizar también todas esas formas de violencia a las que nos sometemos, todas las formas de vida que vivimos hoy bajo las lógicas del sistema mundo colonial moderno. Gracias. Bé, ara la proposta és... preguntes, jo tinc preguntes. Preguntes sobre el que ha explicat ara la Camila i després ella ens farà una... Ara ens ho explicarà, ¿no? No sé si teniu preguntes sobre el que ha explicat. Mentre jo vaig preguntant, a veure si us animeu, sobre l'estàtua de Antonio López, Camila, què s'hauria de fer, no? És a dir, tu dius, bueno, s'ha tret, està allà guardada, no? Hi ha algunes persones que pensen que igual no s'han de treure aquestes ni tan sols del lloc, sinó s'ha de fer una reparació, s'ha de fer, no? S'ha d'explicar la història, o s'ha de tornar a explicar la història, perquè, per exemple, en el mapa que explicaves que apareixia l'esclau com un bé més, ¿no? Como un bien más. Claro, ese esclavo, esa persona esclavizada no tiene que desaparecer, ¿no? Sino tiene que estar, ¿no? Explicada de otra manera, ¿no? Esa es la pregunta. Sí. Bueno, como yo decía antes, los proyectos de colonización que están actualmente vigentes, más allá de la política firmada o no, de lo que se encuentra en los papeles, actúa en diversos ámbitos, ¿no? Entonces decía yo que los museos y las narrativas históricas es uno de los ámbitos a descolonizar, ¿no? Entonces desde allí yo respondo, ¿la desmonumentalización es suficiente para descolonizar el espacio público?
No, ¿cierto? O sea, lo que pasó, por ejemplo, aquí en Barcelona es que quitaron el monumento y hasta allí llegó ese proceso. Luego de unos 3 o 4 años inclusive, se hizo una segunda acción, cambiar el nombre a la plaza. El monumento se retiró, bueno, hay gente que dice que se retiró y otra gente que dice que no, que solo se quitó para acallar a las masas y se dejó parte de él como testigo de esta historia que todavía sigue silenciada. A mí lo que me llama la atención del caso de esta plaza es que incluso habiéndole cambiado el nombre, muy poca gente conoce el nuevo nombre de la plaza y esa es parte del mismo silenciamiento de la historia. Entonces, por una parte creo que este monumento, al quitarlo, ha ayudado a silenciar esta historia, ¿no? Que yo he hecho muchas entrevistas a pie de calle sobre este tema y hay muchas personas catalanas y no catalanas que me dicen es que esta acción de quitar es porque se quiere amagar, ¿no? Ocultar, se quiere sí, como ocultar, ¿no? Esconder, esto, se quiere esconder. Entonces, claro, la desmonumentalización tiene esta cara de seguir silenciando, ¿no? Entonces, para mí, personalmente, yo sacaría todos esos monumentos del espacio público, pero creo que hay un momento para hacerlo. Así como esos monumentos surgen en un momento determinado, creo que también hay un momento determinado para sacarlos, y creo que nos falta para ese momento. Y que así como esos lugares tienen un papel pedagógico para enseñar y reproducir discursos racistas, deberíamos ocuparlos para deshacer esos discursos racistas. Entonces, ¿hay que sacarlos? Para mí sí. ¿Es el momento? Todavía no. No sé, por ahí, para no también alargarme y dar más espacio a preguntas. Y una pregunta es esa. Camila, gracias por la presentación, estuvo súper interesante. Y no sé si al principio, porque llegamos con unos minutos de retraso, te habrás referido a de qué manera pensar esta cuestión más orgánicamente, más allá del mundo de los museos o el mundo de la memoria, ya que la descolonización, por supuesto que es una tarea gigantesca, porque implica cambiar la composición del mundo que habitamos. Entonces, ¿de qué manera o qué has pensado tú desde tu investigación y desde tus trabajos respecto de cómo darle más organicidad a la propuesta? Sí. Bueno, hay unas palabras de Silvia Rivera Cusicanqui que yo las he retomado, las puse un poco por allí, pero las vuelvo a traer, que dice justamente que el proyecto colonizador no podría haber sido tan exitoso si no hubiera sido puesto en marcha simultáneamente en todos los aspectos de la vida. Esto quiere decir que está en los museos, en la escuela, en la salud, en la universidad, en los afectos. Por lo tanto, la descolonización tiene que funcionar de manera, no sé si irreversiva, porque finalmente nada nos va a devolver todo este tiempo perdido, todo este tiempo de resistencia que hemos tenido que soportar las personas racializadas, ¿no? Pero sí tiene que ser simultáneo y múltiple, ¿no? Entonces, muy de la mano de lo que yo investigo, que son los museos y la memoria, va la educación, que era un poco lo que yo estaba diciendo ahora al final, ¿no? Este valor pedagógico que tienen estos lugares. Y usualmente estos lugares de memoria son lugares de educación no formal, ¿no? No es la escuela. Pero sin la escuela tampoco vamos a llegar muy lejos, porque es cosa de sentarse a mirar lo que dicen los libros de la escuela, lo que decía la compañera anteriormente, ¿no? Vamos a la escuela y nos enseñan todo esto como una exaltación de la empresa colonizadora, como una exaltación, como un beneficio de la civilización. Entonces, claro, partiendo de mi área, me extendería a la educación y de allí en adelante todo lo otro que venga, ¿no? O sea, hay lugares donde se han tomado como esto un poco más, de manera más institucionalizada. Por ejemplo, en Alemania, para el tema de los museos, tienen ahora una ley que exige que los museos devuelvan las colecciones coloniales a sus lugares de origen, ¿no? Entonces, esto un poco tratando de apuntar a esto que tú me dices, como más orgánico. Bueno, hay mucha parte de estas demandas sociales y colectivas que se despolitiza cuando estas demandas se institucionalizan, pero si vamos a seguir pensando que el Estado-Nación es la manera en que nos vamos a organizar, debiéramos incorporar orgánicamente estos principios de descolonización.
Yo quisiera como transmitir mi inquietud desde la noche de los tiempos, que no podemos todavía determinar exactamente qué aconteció, porque no hay testigos, porque hay historias contadas de manera muy lastrada, muy decantada y a favor de quien la cuenta y cómo quiere contarlo. En mi país, Colombia, se pretendió hacer memoria histórica de muchos ataques de violencia. De hecho, yo tuve la fortuna de colaborar en el tema de la paz, ¿sí? Y tuvimos muchísima dificultad para encontrar esa verdad. Yo veo maratónico y es una dificultad de macro, casi que utópico, ¿sí? Poder llegar a ese punto para reconstruir la memoria y además tener como objetivo el volver a ser tejido social, sobre todo porque así suena odioso, esta sociedad moderna es otra, con todos los atavismos y todo lo que viene de atrás. Entonces, es muy interesante esa exposición suya, y la felicito, pero sí quisiera yo como encontrar el norte para dar la salida a todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias por su pregunta. Es una inquietud usual esto de decir, usualmente lo que más, en relación a esto, lo que más escucho es que es una historia muy antigua, ¿para qué vamos a volver a eso si pasó hace tanto tiempo? ¿No? Y justo de aquí entonces viene esta duda de cómo vamos a resarcir esos fragmentos que no están, cómo los traemos de vuelta si la tenemos tan parcialmente, ¿no? Ese sentimiento de pérdida de esta historia. Bueno, para mí es súper sencillo. Tiene que ver con que el colonialismo no es una historia del pasado. Es una historia que comenzó hace más de 5 siglos, pero que está hoy día funcionando. Es una historia que yo traigo conmigo, que tú traes ¿no? No tenemos que volver a 1492, a 1536, y así podemos hacer una historia de 1500, luego una de 1600, los zoológicos humanos, ¿cuántos fueron aquí? ¿No? Hace poco estuvimos en el Born con unas mujeres de Guinea. ¿La historia de Guinea de cuándo es? Yo hablaba de la resistencia mapuche. La resistencia mapuche es hasta hoy. Las personas que peleamos hoy por nuestros papeles son fronteras coloniales. El colonialismo no es pasado. El colonialismo es una historia del presente que traemos en nuestras experiencias desde nuestros territorios y que van con nosotras a todos lados. Yo cuando vivía en Chile y decía, me voy a vivir a España, me decían, ay, qué pena, España es un país tan racista. Y yo en mi ignorancia, en mi ingenuidad, pensaba, qué pena que traten mal a la gente negra. Se ríen porque cuando uno llega aquí te das cuenta que tú también eres un sujeto racializado, ¿no? No eres un sujeto racializado, eres un sujeto que te racializan inferiormente, porque hay que decir que la racialización también es un sujeto blanco, solamente que está racializado desde el privilegio, no desde la opresión, ¿no? Todos somos racializados, pero una la vivimos en la opresión, más o menos opresión, y otra la viven desde el privilegio. Entonces, ¿necesitamos volver a 5 siglos atrás para contar la historia del colonialismo? No. No es necesario, porque el colonialismo sigue vigente. Entonces, solamente tenemos que ver estas experiencias, por una parte, y por otra parte, el estado actual del mundo. O sea, ya hay estudios que nos dicen cómo el 80% de la población del continente americano murió con la invasión española, con la invasión castellana, ¿no? O sea, si vamos a hablar de los términos históricos castellana, ¿no? Porque también hay que hacerlo así, no se puede decir cualquier cosa porque entonces ya mi relato no tiene validez, ¿no? Porque no es suficientemente científico. Con la invasión castellana, ahí se acabó el 80% de la población en América. Eso es una realidad que está estudiada. Pero ¿cuántos defensores de la tierra murieron el año pasado en Colombia? Es una realidad.
que no nos implica retrotraernos hasta el 1600, hasta el siglo XVII, hasta el siglo XVIII para narrar el colonialismo. Ahí dejaría esa respuesta. Yo quería comentar, bueno, felicidades con la conferencia, es muy estimulante porque te hace pensar en muchas cosas. Yo una vez busqué el término colonia, pensándome que tenía relación con Colón, y resulta que tiene que ver con los romanos, porque los romanos fueron los primeros colonizadores. Y al final, fueron los que crearon iba asociado a la colonia militar y algunas ciudades que ya se llamaban colonias. De hecho, en Alemania hay una ciudad que se llama Colonia, pero Barcelona se llama Colonia Augusta, Barcelona no sé qué. Es decir, los establecimientos romanos eran colonias. Entonces uno se va dando cuenta que en realidad el colonialismo no empieza hace 5 siglos en España ni con la Reconquista, sino que empieza desde el mismo concepto de imperio, que eso ya viene con los romanos, con los aztecas, con los incas, con los chinos, con los mongoles. Es decir, ha habido colonizadores y colonizados siempre en todas las culturas. Hay otra cosa que es, ¿qué hacíamos con los colonizadores? Con los colonizados colonizadores. Voy a poner un ejemplo. Cuando antes llega a América, se da cuenta de que los aztecas y los incas seguían sometidos a los imperios. Es decir, unos pueblos fueron sometidos a otros. Entonces, ese emperador azteca que a lo mejor tiene puesto en una calle de México que tenía esclavos y que tenía pueblos sometidos, también se tiene que tirar esa estatua, pregunto yo. Sí, en la historia también pasa mucho de este discurso, escuchamos mucho de este discurso cuando se habla de la esclavitud, ¿no? Es como esclavitud, se cree que estamos hablando solamente de la esclavitud del hombre blanco hacia los pueblos africanos, el secuestro, y realmente existe la esclavitud contemporánea y todo esto. De negros con negros, las racias que antes los raptan y los esclavistas. Claro. Entonces ahí de catalanes y de españoles, o sea, había esclavitud entre los chinos, había esclavitud entre... Claro, es lo mismo, ¿no? Lo que estamos diciendo, esta lógica de colonizador-colonizado se repite en otros grupos o otros pueblos que no han sido Occidente con otro pueblo, ¿no? Es un poco la misma lógica de la que yo digo que se habla la esclavitud, ¿no? Justamente tú mencionabas al Estado Inca, ¿no? Que hay una discusión también sobre si era Estado, si era imperio, ¿no? Y muchas de estas cosas también se deciden finalmente por el grado de sometimiento que tenían los otros pueblos hacia la ideología que se quería imponer, ¿no? O sea, ahí entra este concepto de imperialismo, ¿no? Eso no, imperio, depende de cuán imperialista haya sido esa organización, ¿no? Entonces, claro, las formas coloniales de dominación y las formas, incluso si se quiere imperiales, que también viene a ser una palabra muy occidental, porque yo te puedo asegurar que el Inca no se mencionaba a sí mismo ni como un estado ni como un imperio. Entonces, estas formas de dominación han existido a lo largo de la historia. La diferencia es que ninguna de estas ha sido de carácter universalista, queriendo imponerlo a todo el resto del mundo a escala planetaria, y la segunda diferencia es que ninguno de esos sistemas tienen repercusiones actuales en la sociedad contemporánea, digamos. Lo que se impuso desde 1492 a la fecha va vinculada con una racialización que se ha imbricado con el sistema capitalista y que hoy día ordena al mundo a través del capitalismo racial. El imperialismo romano no lo tuvo. El imperialismo incaico no lo tuvo. El imperialismo, si se quiere, azteca, que no existiría, sería una falacia porque no fue un imperio azteca, pero la dominación que tenían los aztecas no tiene repercusiones en el día de hoy, ¿no? La lengua que hablas es romana. La lengua que hablo, bueno, aquí también me han dicho que no hablo ni español de España, así que también me parecería extraño que fuera romana, pero... No, viene del latín, que es la que impusieron los romanos, es decir... O sea, yo creo que mucho del sistema occidental se lo han apropiado de los romanos, y allí mismo los occidentales tendrán que vérselas con los legados que han querido tomar como propios. Yo ya dije mi discusión sobre lo que pensaba del concepto de democracia, pero de ahí en adelante es una discusión que le toca a la civilización, a la cultura occidental moderna, ¿no? No hablamos... Y también nos falta pasar a
a la actividad. Hola, Camila. No sé si Chartomay, gracias. Sí. Pues sí. Chartomay por lo que nos has estado contando esta tarde. Quería preguntarte un poquito más desde la parte de arqueología que te toca y dentro de los museos. Me explicabas al principio que hay un interés museístico de, bueno, pues muchas veces acaba siendo un tema más estético en renovar o la forma de exponer, ¿no? Esta parte ahora con este tag de la descolonización. Entonces es más, o sea, nace desde los museos este interés por un tema más, bueno, pues de recursos para poder competir a nivel de licencias, de recursos, ¿no? De conseguir esos recursos para hacerlo. O llegan los movimientos sociales dentro de los museos, o de qué manera convergen, porque al final, bueno, si nace desde movimientos sociales, activistas y tal, siempre la institución va un poco más tarde de lo que está pasando en la calle en todo, ¿no? Entonces mi pregunta es un poco esta: estos cambios que se están dando desde organizaciones culturales, ¿las empuja este tema de es lo que hay ahora, está de moda y bueno, y a lo mejor más o menos podemos hacer algo, pero nos subimos al carro de utilizar este término para poder conseguir estos recursos? ¿O hay a lo mejor de la academia cierta intrusión? Porque al final también hay museos y museos, ¿no? O sea, conozco que en algunos casos, conozco más el caso de arqueología, el de Barcelona, al final gestiona una empresa que no es 100% todo lo público quien toma decisiones, ¿no? Que hace poquito cambiaron. Entonces, no sé cómo se juega, cuál es el juego dentro de esto. Sí, bueno, es un juego de tira y afloja un poco, ¿no? O sea, primero, como yo quise mostrar, las instituciones culturales, museos y de memoria son instituciones coloniales. Entonces, como que surja de ellos cambiar su ethos y transformarse, no, o sea, no ha funcionado así, ¿no? Más bien ha sido al contrario, ¿no? No tenemos que olvidarnos desde la perspectiva sociológica que las instituciones están después que las personas. Primero hubo personas, decidieron organizarse y crearon instituciones, ¿no? Entonces, por eso que pasa lo que tú dices, que las instituciones siempre van después de las personas. Bueno, porque las personas están antes que las instituciones. Las demandas sociales se organizan y comienzan a demandar ciertos requerimientos, ciertas solicitudes a las instituciones para que cambien. ¿Qué pasa con el tema del museo? Sobre todo ya entrando al siglo XX, que pierden legitimidad social. No solamente por esto que yo explicaba de narrar de manera jerarquizada, de manera que exalta algo que ya no nos representa políticamente, sino también porque la tecnología, las redes sociales, hay muchas más interés que ir a meterte a un museo elitista, patriarcal, colonial, racista. Tienes muchas más maneras de pasar tu tiempo libre, ¿no? Entonces, de la mano de estos movimientos sociales, que como yo al principio decía, en los 70, 80, en Estados Unidos fue muy fuerte el movimiento de los pueblos indígenas por la repatriación y la gestión de sus patrimonios indígenas, que están gestionándose por cada uno de los estados, ¿no? Esto tiene su réplica en el resto del continente, ¿no? Comienzan, como yo decía, los mismos pueblos indígenas. En el área donde yo he trabajado por más de 10 años, el desierto de Atacama, los arqueólogos no podemos entrar sin pedir permiso a los pueblos indígenas que viven cerca de los sitios arqueológicos. Entonces, por ejemplo, del lugar de esta experiencia que te estoy hablando, el Consejo de Monumentos Nacionales de Chile, que es quien otorga el permiso, no le importa si allí hay pueblo indígena, no tienen su solicitud considerada. La comunidad le dio permiso. Pero si tú llegas allí con el permiso del Estado y te pones a excavar, vas a tener a toda la comunidad indígena echándote del sitio arqueológico. Porque no es así la manera en que funciona, ¿no? Esto en Rapa Nui lo saben súper bien, no solamente con un sitio arqueológico, con la construcción de un museo, de un hotel turístico.
los echaron. Son capaces de incendiar todo, pero se van. Entonces las instituciones sí, claramente van un paso atrás. Y esta demanda que se hace cada vez más global presiona no solamente las instituciones, sino la política internacional. Y entonces surgen Naciones Unidas, surgen declaración de derechos humanos que ya no pueden sostener los discursos excluyentes sobre quién puede ser digno o no de recordar, de tener un lugar de memoria, etcétera, ¿no? Y entonces, con estos lineamientos internacionales y la demanda social, ya al museo ya no le cabe nada más que reinventarse, ¿no? Está la crisis de los museos que yo mencionaba por los 90, pero que viene no solamente a tratar de incluir a estos sectores excluidos, sino a toda la sociedad, porque el museo es un lugar que fue construido para las élites, con dinero de todos y todas, pero para las élites, ¿no? Y actualmente necesita seguir siendo un lugar de legitimidad social. Y eso lo gana entregándose a las demandas sociales. Dentro de esas demandas están el género, la diversidad sexual, la jerarquización racial, ¿no? Entonces ahí van poco a poco, de la mano de esta política, pero que todo ha sido empujado por los movimientos sociales. Hola. Bueno, muchas gracias, muy interesante. Yo quería como más o menos hacerte una pregunta en el sentido que una cosa que más o menos mencionaste es como que el hecho de que este proceso de colonial no va a ser voluntario, es decir, no es un proceso que evidentemente incluso las naciones colonizadoras van a querer reconocer de forma voluntaria. El proceso del estatus obviamente lleva todo un trabajo detrás, pero aparte encuentro que dentro de las excolonias pues tenemos también ese colonialismo muy internalizado. Entonces lo vemos en la educación, yo lo veo en mi país, yo soy de Panamá, y en toda la bahía lo primero que te encuentras apenas llegas a la ciudad de estatua de Balboa, en todo así, con todo su esplendor, es el centro de la ciudad casi, es un hito a nivel arquitectónico y es un hito a nivel es un hito social, por así decirlo. Se dan las protestas alrededor de la estatua de Balboa y todo. Entonces encuentro que como que más o menos lo que te quería preguntar es si es que este proceso se tiene que exigir entonces a partir de nosotros empezar este proceso de colonización, y también entendiendo esa historia no solo borrada sino reescrita. Cuando hablabas de Haití, que hace poco aprendí de hecho que Haití fue el primer proyecto de independencia de una colonia que además el único exitoso llevado a partir de esclavos procedentes de África, que no solo eran esclavos procedentes de África, sino que eran de distintos lugares de África, que fue un proceso colectivo que además implicó que muchas distintas culturas muy diversas y con muchas diferencias entre ellos tuvieran que unificarse para poder conseguir esta independencia, que además no eran originarios de la española, porque los taínos fueron exterminados en la colonia, no existen originarios de la española, fueron totalmente borrados. Entonces ahí vemos una historia que se borró, pero además hay un vínculo entre dos lugares colonizados, un vínculo entre África y Latinoamérica. Y lo que vemos ahora, cómo se nos presenta Haití, es como este pueblo castigado por Dios, que encima es un concepto colonial occidental, este pueblo en decadencia total, y muchas veces no se presenta la razón detrás de ese estado fallido, que también es un concepto colonial, que es Haití el día de hoy, y que además es frontera con Dominicana, que tiene un colonialismo interiorizado sumamente fuerte y que lo ha llevado a llevar incluso leyes totalmente racistas hacia su pueblo hermano, que es Haití. Entonces mi pregunta va encaminada a como de dónde tenemos que llevar ese proyecto de colonización, que sabemos que no va a ser voluntario, y a través de como resurgir esa historia que ha sido borrada, ¿verdad? Y que borra por completo esa fortaleza de estos lugares que fueron colonias y que lograron salir de esto, y cómo hacemos también para generar vínculos entre las colonias para llevar ese proceso de decolonización.
No, bien, muchas gracias por todas las preguntas, por la tuya y todas las otras. Bueno, yo creo que cuando justamente esto que dices tú, esta narrativa del pueblo castigado de Haití, me recuerda justamente las narrativas sobre la migración, ¿no? Como gente que viene escapando, gente pobre, gente que los conflictos en su país, es parte, en parte sí, ¿no? Sí, eso sí existe. ¿Cuáles son las razones de esos conflictos? ¿Cuáles son las razones de esos empobrecimientos históricos? Ahí también hay historias coloniales que están siendo borradas, ¿no? Me recordaba ahí, o sea, no sé si es parte de la respuesta, pero creí que estaba bien aquí hacer este vínculo, ¿no? Justamente hoy día, donde estos discursos tan xenófobos están tan en boga, ¿no? Entonces, recordar cómo se van reproduciendo estas narrativas coloniales, no solamente de la historia de Haití, sino la historia de los territorios colonizados y de sus pueblos y de cómo viven hoy esos pueblos, ¿no? Y ahí, bueno, hay un montón que hablar también sobre la deuda externa y toda esta falacia, fake news, como decía Ramón Grosval, que se borran por completo cuando se quiere hablar de la migración hoy día, ¿no? De la migración postcolonial, porque finalmente no es la migración de italianos que vienen aquí, ni de los ingleses jubilados que vienen a vivir a los pueblos tranquilitos de Cataluña, con playa y todo. No es esa la migración que no se quiere, ¿no? Sino que son las personas que venimos de excolonia, que tenemos procesos de empobrecimiento sistemático a lo largo de nuestra historia, ¿no? De nuestras biografías. Entonces, ahí están los borrados coloniales, ¿no? ¿Cómo articular la resistencia anticolonial? Yo decía antes, la práctica es descolonizadora, el proyecto es descolonizador, la teoría es la decolonial, ¿ya? La resistencia yo la leo como anticolonial, sobre todo. Lo descolonial para mí es una práctica y lo decolonial es una teoría. Ahí a veces esos conceptos se confunden un poco, se reemplaza uno por otro como si fueran lo mismo y no, cada concepto tiene su genealogía. Y respecto de cómo organizar esta resistencia anticolonial, yo suelo ser una persona poco optimista, pero con este punto difiero de mi poco optimismo, porque cada vez me voy encontrando con más proyectos y más personas que están en este afán anticolonial, que están en esta práctica descolonial. Entonces, antes aquí una pregunta decía, ¿cómo encontrar el norte? Y yo diría, hay que buscar el sur. Hay que entablar esos diálogos sur-sur. Allí me hacen. Porque el sur no es América, no es África. El sur es un lugar situado de una experiencia de resistencia a la violencia colonial y patriarcal. Ese es el sur que tenemos que encontrar. Respondiendo también un poco a lo que se comentaba antes sobre estos colonialismos internos. Todos tenemos un colono interno. Todas tenemos un racista interno, todas tenemos un machista interno. Por allí parte la resistencia anticolonial, antipatriarcal, por cada una. Luego de allí, la organización colectiva, la organización comunitaria. Y allí además estamos siendo anticapitalistas, porque quien nos quiere separados, quien nos quiere individualistas, quien nos quiere pensando en primera persona y solo velar por nuestros intereses, es el capitalismo. La resistencia anti-extractivista, anticapitalista, antipatriarcal, anticolonial, antirracista está siendo, así como el fascismo, también cada vez más presente. Lo que pasa es que tenemos que encontrarnos. Y así hay proyectos, sobre todo, a ver, esto de la tecnología puede ser ayuda y no, porque hay mucha gente que no tiene todavía acceso a internet y todo esto. Pero por otra parte, nos ayuda a mantener redes transfronterizas de resistencia anticolonial. Entonces, cuando ya nos situamos políticamente para decir, estos son mis principios políticos, yo parto abortando mi colono interno, mi racista interno, mi machista interno, mi capitalista interno, no quiero que más la felicidad esté asociada al consumo. Eso es algo por lo cual cada uno puede hacer en su día a día. Cuando ya me posiciono desde allí, encontrar los espacios y los diálogos sur-sur va siendo cada vez más fácil. Perdón. Muchas gracias por lo que nos has compartido, Camila. Y quería hacerte una última pregunta que está un poco ligada con esto último que habías mencionado, pero también quería hacer una réplica respecto a lo que se mencionó anteriormente de las como
posiciones de diferentes colonialismos a través del tiempo, específicamente respecto al caso de Tenochtitlan, que creo que pasa esto que es otra vez que intentamos como proyectar, ¿no? Esas mismas como ideas, cuando en una lectura de los hechos, las luchas, bueno, los pactos que había entre los pueblos eran como guerras floridas, entre los cuales se capturaban personas para hacer los sacrificios, para poder perpetuar la lógica de del ciclo de la vida, ¿no? Y que eso obedece a una cosa como situada, como mencionabas ahora, y temporalmente estaba mucho más cerca a las lógicas que también tenían los colonos en su propia lógica de códigos de guerra, que era, si una persona es capturada, pues se convierte en siervo, ¿no? Que también viene como de la cosa y que con la perspectiva de temporalidad que ahora actualmente tenemos, nosotros hacemos esa lectura, nosotras, gente, hacemos esa lectura de como proyectar la colonización en todos los casos específicos. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo le hacemos para despertar esta alarma interna que nos lleve como a tener la conciencia de la temporalidad y la situación geográfica de cada una de las cosas, para no irnos con la inercia? Ya está, gracias. Sí, aquí yo iría un poco por lo que venía diciendo antes. Primero, recordar que este colono interno que tenemos adentro, con todos sus males, todos sus apellidos, ¿cierto? Nos bombardea todo el tiempo. Está en la publicidad, está en la literatura, está en la escuela, está, yo decía antes, en los afectos, a quién escogemos para amar, con quién nos casamos, con quién dormimos, a quién elegimos para reproducirnos. Es algo muy interno también, ¿no? Y de allí en adelante, al Estado, de allí en adelante, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ser conscientes de eso, y muchas veces a mí me dicen, es que nosotros aquí en Europa vamos a la escuela y nos enseñan esta historia, que todo fue bueno, que civilizar, y yo contesto, a nosotros también nos enseñaron esta historia. Y si estamos pensando distinto es porque queremos pensar distinto, porque tenemos la capacidad humana de cuestionarnos y de buscar respuestas, de ir más allá de esto que estamos diciendo que el proyecto fallido de la modernidad, que todavía no llegamos, que nos fueron a decir hace 5 siglos que había que hacerlo así, y lo hicimos y todavía no llegamos. La felicidad que viene, el proyecto truncado de la felicidad moderna, ¿no? No necesitamos entonces seguir creyendo en ese proyecto, porque nuestras experiencias biográficas nos muestran que no es así, ¿no? Que no vamos a llegar a esa felicidad moderna, porque siempre nos va a faltar un tren, un parque eólico o whatever, ¿no? Coches electrónicos. Entonces, por este lado yo diría, el trabajo, como decía antes, el trabajo parte por una misma. O sea, nadie nos va a venir a decir, este libro léetelo, organízate en esta colectiva, ¿no? Vota por esta persona, no votes por nadie porque el proyecto del Estado-Nación no sirve, ¿no? Es un proyecto político de cada una, que parte con cada una, ¿no? Porque no, o sea, lo que yo decía antes, la decisión del consumo es nuestra. ¿Podemos cambiar el mundo a una persona? No, claramente no. Necesitamos la lucha orgánica que mencionaba la compañera, ¿no? Colarse en las instituciones, agrietar todos estos muros coloniales que tenemos en todo aspecto de vida, ¿no? Pero esto no va a ser voluntario, como decía la otra compañera, ¿no? No nos van a venir a decir cómo se descoloniza. Entonces aquí habemos muchas personas que hemos hecho el trabajo de buscar autores, de mirar programas, de revisar el contenido que le das a tu hija, a tu hijo por televisión. Seguramente hoy no le vamos a poder quitar las pantallas a nuestros hijos, pero ¿qué ven? Y afortunadamente, como yo decía antes, los diálogos sur-sur existen, y tú puedes encontrar contenido de interculturalidad y de igualdad de razas para niños en YouTube. ¿Vamos a independizarnos de YouTube y de ese negocio? Bueno, no. Pero que las herramientas nos sirvan para ir
resarciendo toda esa violencia, ¿no? Audre Lorde decía, las herramientas del amo no servirán para destruir la casa del amo, ¿cierto? Pero mientras las podamos ocupar para abrir grietas, yo voto porque las ocupemos. ¿Més preguntes? I aquí, una altra? El que farem és fer les preguntes, perquè jo crec que és el que és interessant, i potser o ho explica superràpid o treballem en la propera clase. Sí, puede ser. Yo puedo explicar cuál era la dinámica, también se puede hacer llegar por correo y que cada una haga el trabajo interno también a partir de lo que vimos hoy. No queremos trabajar. Claudia, felicidades por tu manera de narrar y explicar. Ay, hostia, ¿qué he dicho? Soy fatal para los nombres, perdona. Bueno, es que, te pregunto y vamos rápido porque es que iba a disculparme porque me tengo que ir y no me iba a quedar a la dinámica. Tengo un poco de frío. Te quería preguntar, porque respecto a las narrativas, en algún momento has mencionado que tienen que ser como diversas, reparadoras. Bueno, te felicito porque aparte lo que ha aportado el público, pues es un viaje. Y también has dicho como que abrir campos a la diversidad de voces, y has invitado a las artes, a los poetas, y yo estoy aquí más como persona colonizada en el cuerpo y alma. Y ahí voy a decir que tengo lo de Robbie Williams, actor y cantante. Y me felicito, lo sé gestionar, pero la colonización está en mi cuerpo y en mi alma. Y la pregunta es, ¿cómo desde tu experiencia, si lo conoces, porque a veces siento necesidad de esto, ¿hay alguna manera de proteger a los poetas de la colonización cotidiana en este mundo a veces de los invisibles? Porque las personas creativas hoy en día tenemos que jugar o al riesgo o a la autocensura. Y es muy arriesgado cuando el cuerpo y el alma de un bipolar está colonizado. Y ahí es el gran espacio de colonización actual, creo. Bueno, yo creo que las lógicas coloniales violentan a muchísimas subjetividades actualmente. Los poetas pueden ser una de las subjetividades que están violentadas. Yo creo que para proteger a las personas violentadas por los sistemas de opresión y dominación colono-patriarcal, primero tendríamos que hacer un análisis de los privilegios individuales, de entender en qué lugar de esa opresión estamos. Y a partir de reconocer nuestros privilegios, partir por nosotras mismas, repartirlos a los que no los tienen. Por allí partiría yo esa protección. Cuando le toque el turno a los poetas, será el turno de los poetas. No, pero me refiero a esto, ¿no? Van a estar, claro, porque hoy día ser creativo en un sistema capitalista como es, claramente es una resistencia. Pero por eso yo haría el análisis de los privilegios personales, la redistribución de esos privilegios y luego entonces con este mismo trabajo descolonial que hemos estado hablando en todo este momento, en esta charla, ¿no? Tener la capacidad de agencia de autocuidarme y de cuidar al más dañado aún cuando yo estoy dentro de un grupo oprimido. Hola, muchas gracias. Camila, muy interesante, y muchas gracias a todos los que han intervenido, también muy interesante. De todo aprendemos. Y bueno, a mí es más que nada dos cositas. Uno, de la memoria histórica, yo lo veo más como que también tienen derecho, o sea, Cataluña también tiene derecho a su propia memoria y reparación, y creo que está enfocado en eso. En la lucha de la guerra, ¿no? O sea, creo que ese texto justamente va por ahí. Entonces, yo creo que también tenemos que separar y no meternos, ¿no? O sea, que todo tiene que ver, pero yo creo que más que nada es por ahí. Que ellos ya tienen también su lucha de colonización con España, pues lo hemos visto, y los que hemos estado en el movimiento independentista lo hemos sufrido también. Y bueno, y eso también es importante destacarlo. Otra cosa es yo creo que
a mí me gustaría ser muy optimista, pero está cañón, porque cuando escuchas, somos nosotros mismos los que nos tiramos piedras, ¿no? Porque yo bailo, yo tengo un grupo de baile, y aquí para el día 12, no sabes las llamadas que me llegan para participar en la celebración del Día de la Hispanidad, que ahora ya le cambiaron, gracias a Dios, pero antes era el Día de la Raza. Y la cantidad, y entonces de cosas que yo les explico, claro, hago como a los grupos que me llaman, no es que vamos a hacer, que por la iglesia, que no sé qué, el desfile en Plaza Cataluña, o sea, otros, y digo, no, es que yo en esto no participo, si quieres vamos a Colón y tiramos allí, hacemos cosas. Pero entonces me dicen, no, es que nosotros no pensamos así, es que claro, hombre, es que, y entro en conflicto, ¿sabes? En conflicto de, claro, o sea, y siempre se los digo, ¿no? Yo respeto tu ideología, pero tienes que respetar la mía también. Y en otro día, en otro aspecto, nos encontraremos, pero si yo puedo hacer más para que abran los ojos un poco, y esto lo haré, ¿no? Y si me estás dando tú de ¿quieres bailar? Pues yo te digo, o sea, porque ya entonces cuando tú les dices no, por esto, entonces, no, ya, no, pues ahora escúchame porque yo te escuché, ¿no? Entonces es como de, bueno, mira, que sepas que no hay madre patria, ¿no? Más bien había una madrastra, si quieres, pero, o sea, y es complicado, ¿no? Es complicado, o sea, y de hecho que tengamos estos diálogos aquí, que estamos haciendo diálogos en Europa, porque nosotros yo me siento privilegiada, porque si estuviera en México, esto no lo podría hablar, ¿no? Porque o ya me hubieran desaparecido, o porque soy la rarita, ya no tendría amigos y sería un ente allí tirado, ¿no? Y eso es lo que pasa, ¿no? Es lo complicado que es siempre, o sea, y en más en cosa de museos, porque, claro, los museos tienen una razón de ser, o sea, yo me pongo y digo, bueno, es conocer la historia, pero claro, es lo que tú dices. ¿La historia de quién? La historia de quién no. La historia escrita ¿por qué nos la quieren contar de una manera, no? Aquí, por ejemplo, en el Museo de las Artesanías hacen una labor muy importante y nadie lo conoce, ese museo. Y siempre intentan traer exposiciones y eso, pero claro, si el chico cuando llegas está ay, pase usted, o sea, no hay, ¿sabes? Les falta eso a los museos a veces, explicar. Aquí también el ir a un museo es de privilegiados, porque es carísimo. Entonces eso también no hay, o sea, yo a veces es mi sentido contradictorio, que digo, bueno, estoy al menos en una sociedad en la que puedo expresarme, bien, mal, 2, 3, pero no me van a matar, ¿no? Y se respeta más o menos y podemos opinar y podemos, o sea, que haya Llatins por Cataluña y todos estos foros, que se me hace súper importante. En cambio, eso destaco, pero también lo otro es que les falta, claro, integrarnos, ¿no? Integrar todo este discurso que traes tú, que traemos muchos, que lo que tú dices, no se necesita ser, bueno, tú sí, porque eres maestra y doctora, ¿no? Pero la gente de la calle también tenemos opinión, ¿no? Entonces esa era mi aportación. Sí, a mí esto que narra sobre el Día de la Hispanidad, que aquí es todo un tema y tiene muchísimo que decir, o sea, haríamos otros seminarios hablando del 12 de octubre, ¿no? Pero
a mí lo que me cuentas esto de los bailes, porque también yo participo de este tipo de grupos y así, me recuerda a lo que yo decía del cupo de la diversidad, ¿no? De cómo se reproduce y se legitima un discurso de hermandad, de encuentro de culturas, ¿no? De esta cultura hispanoamericana que además siempre es unidireccional, ¿no? Se reconoce el legado de España en América. ¿Y cuándo reconocemos este legado de las colonias o excolonias? El día 12 de octubre para que bailen, ¿no? No es para que digan lo que piensan, no es para que... No, es para lo que ellos deciden que se va a mostrar en tal fecha y en tal sitio, y cuánto te vamos a pagar, porque recordemos que esas invitaciones, bueno, hay veces que tienen acompañada un dinero, ¿no? Y entonces también es difícil, por ejemplo, juzgar a grupos que están precarizados, que vienen de migraciones precarizadas y que les ofrecen dinero por actuar en ese desfile, ¿no? Entonces, claro, ahí voy con que hay muchos matices de lo que sucede en ese día, ¿no? Yo traía una noticia que ahora la voy a mostrar de los desfiles de personas nazis en el Monumento a Colón. Eso también pasa en el Día de la Hispanidad, y se flamean esvásticas abajo del monumento y se llevan coronas de flores al monumento, ¿no? Después en la tarde tú dices, bueno, hacemos los bailes, hacemos esto, porque es un día que da para muchísimas cosas, incluso para la instrumentalización de la diversidad, que es lo que creo que sucede en este desfile de Plaza Cataluña y Passeig de Gracia y todo esto, donde están los tinku y todo esto bailando ese día en nombre de esa hermandad y de ese encuentro de culturas que sabemos que no, pero que al mismo tiempo muchas de nuestras personas están totalmente educadas en eso, y no es una responsabilidad personal. Eso tampoco es arbitrario. Eso ha sido planeado para que las personas piensen de esa manera y crean que estar allí ese día es algo positivo. Es parte de las contradicciones de la lógica colonial, ¿no? Sí. Paso a la... Vale, estupendo. Voy a pasar rapidísimo. Muchas gracias a todas. Bueno, yo había traído aquí esta noticia. ¿Cómo? Ah, vale. Esta noticia que dice el 12 de octubre y la identidad nacional. Sale en El Mundo, el diario El Mundo. Y el texto era: un pequeño grupo separatista catalán, conocido como CUP, ha intentado recientemente crear tanto revuelo como es posible con el fin de atraer la atención del público. Ha expresado su deseo de demoler la famosa estatua de Colón en Barcelona y declarar laborable el Día de la Hispanidad, propuestas que se han recibido con irritación y risa en la prensa. Las propuestas, cualquiera que sea su motivación, no han dejado de recibir algunos apoyos en los círculos políticos. Una iniciativa presentada por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, para rebautizar la Plaza de la Hispanidad con un nombre diferente, ha añadido todavía más leña a la presente polémica sobre cuestiones relacionadas con la fecha del descubrimiento de América. ¿Vale? Esto entonces es lo que dice este periódico sobre el día 12 de octubre y sobre este monumento en el espacio público. Voy a presentarlas todas y luego voy a hacer las preguntas que yo les traía, ¿vale? Esta era para el grupo 2. Uy, aquí está súper pequeñito, aquí lo tengo. Bueno, esta era una bitácora. Yo investigo en mi tesis doctoral sobre el monumento de Colón de Barcelona, entonces estaba buscando fotografías del monumento y encontré esta bitácora que está publicada por El Periódico, y en la foto 11 salía esta ofrenda floral que realiza Vox al monumento de Cristóbal Colón en Barcelona con motivo del Día de la Hispanidad el 12 de octubre del 2020. ¿Vale? Ese es el texto que pone abajo de esa fotografía. Y me llamó la atención que luego había otra fotografía que sale el monumento y dice: manteros invaden los alrededores del Paseo de Colón con la estatua como observadora. ¿Vale? ¿También es El Mundo? Sí, de las dos son de sí. La siguiente que traigo es sobre el Marqués de Comillas. Decía: las tres estatuas del Marqués de Comillas. La mancha que persiste en la memoria de López. Acreditados historiadores han denunciado que el prohombre, que luchó gracias al tráfico de esclavos, lucró
gracias al tráfico de esclavos. Una denuncia que ha acabado conllevando que su estatua sea trasladada a un almacén de la zona franca, de cuya ubicación no se da detalle para evitar sustos como el que sufrió la estatua ecuestre de Franco, que un día apareció decapitada. Y abajo me llamó también mucho la atención que decía noticias relacionadas, y la segunda dice el Top Manta vuelve con fuerza al centro de Barcelona. ¿Ah? Y luego la siguiente noticia dice vandalismo por el 12 de octubre en Granada, 2 detenidas por pintadas en la estatua de Isabel la Católica y Colón. Se encontraban escribiendo en rojo frases en la estatua y colgando carteles contra el descubrimiento de América, cuando fueron arrestadas la madrugada del lunes 11. La acción ha sido reivindicada por un colectivo activista anónimo. Ahí se lee un poco, Aviala resiste, invasión no es descubrimiento, genocidio no es legado, decía ahí, que no aparece en esa foto, pero en otros registros estaba. El texto dice, el 12 de octubre, fiesta nacional por el Pilar y la Hispanidad, jornada conmemorativa del del descubrimiento de América, se ha convertido en un día en el que también se denuncia lo que ocurrió en 1942, que realmente es 1492, con la llegada de Colón a América. Sin embargo, la madrugada del 11 de octubre, esta reivindicación acabó convertida en vandalismo. En Granada capital, las venas de América Latina siguen abiertas, rezaba a primera hora este lunes una frase pintada con rojo junto a la silueta de unas manos, en la estatua de Isabel la Católica y Colón, un acto que realizaron 2 jóvenes, mujeres de 29 y 24 años, que ya han sido detenidas por la policía local de Granada y que se enmarca dentro de una serie de acciones a nivel internacional por parte de un colectivo activista anónimo. No pone nombre. Entonces las preguntas que yo traía para que pensaran en grupo, pero ahora pueden pensarlo individualmente, y si me quieren mandar la respuesta, feliz. ¿Desde qué lugar y quiénes enuncian estos discursos? ¿Qué palabras problemáticas o sensibles podemos identificar? ¿Qué lugar tienen las narrativas disidentes? ¿Qué tipos de memorias están construyendo estos discursos? ¿Qué vínculo tienen estas narrativas con las desigualdades del presente? Y la última pregunta era, ¿en qué expresiones de estas noticias podemos identificar la colonialidad? ¿Vale? Pero te falta una pregunta, la relativa a la misoginia, porque claramente están señalando que las habían quemado. Sí. Como hemos dicho durante toda la sesión, el colonialismo está totalmente implicado con el patriarcado, ¿no? Entonces, si vamos a señalar a alguien, si son mujeres, lo vamos a dejar clarísimo. Si son hombres, estoy segura que no estaría explicitado. Serían 2 personas nomás, ¿no? Pero bueno, estas eran las preguntas. Ahí se aceptan otras preguntas, ¿eh? Claro, otras preguntas y todas las respuestas. Y, teníamos un... Sí, un Jamboard. Sí, habíamos preparado un Jamboard y ¿dónde estará el QR? Porque tenemos un... No, lo que haremos es que yo os enviaré la presentación de Camila, os enviaré la presentación no, perdón, con el vídeo, las preguntas, y ahí va un enlace en el que ustedes entran y contestan, porque entiendo que esto también ayuda a tu investigación, ¿o no? No, principalmente a la investigación de doctorado no, pero claro, yo pensaba que podríamos generar un documento colectivo donde se reflexionaran estas cosas a partir de esta dinámica, pero como no se dio, si alguna de ustedes quiere todavía participar de esto, se inscribe ahí en el Jamboree y ya quedamos conectadas para poder generar este documento. ¿Vale? Igual la próxima sesión, bueno, primero pues muchas gracias, ahora sí damos por finalizada esta sesión.